Y ahí está. Este es para de la nube y Por cierto, hermanazo Mario, perdón por no haberte saludado de inmediato. Qué gusto que estés con nosotros. Muy bien. Parece que ya estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página de la NUIT Divulgación. Estamos muy contentos de estar en una tarde más de tertulia con la NUIT, porque el día de hoy nos acompaña alguien que es un claro ejemplo de cómo debe de realizarse este camino por la astronomía para aficionados y después pasar a esta parte tan maravillosa que es la divulgación. El día de hoy tenemos el gusto de estar acompañados por varias personalidades. Darle la bienvenida también a nuestro querido vicepresidente de la NUIT, que es nuestro gran amigo Mario Arturo Nieto Butrón. Lamentablemente el día de hoy no tiene audio para podernos responder, pero por medio del chat nos envía saludos y les envía a ustedes, Midnautas, saludos. También es importante mencionar que está con nosotros Celso Cerda, quien se ha vuelto un constante en las salas de Zoom. Muchas gracias, bienvenido. Y por supuesto, darle la bienvenida a quien es parte indispensable de que este ciclo de conferencias que se ha venido realizando desde el año anterior y que también en este año se puede estar realizando, pues es nada más y nada menos que nuestra querida Laura Parrao del Instituto de Astronomía, a quien damos la bienvenida y agradecemos por todo este trabajo. Pues muchísimas gracias. Realmente yo les doy trabajo y ustedes me dan las gracias. Pero mil gracias, es en beneficio de todos y qué bueno que todos podemos desde casa estar con ustedes y aprender un poquito más. A todos los que se unen a esta transmisión, muchísimas gracias, les agradezco mucho el que nos acompañe. David, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Laura. Como ya vieron, tenemos aquí a nuestro querido Jorge Valencia. Jorge Valencia, que es integrante de la NUIT y que más que otra cosa es nuestro gran amigo, pues la verdad es que ha ido creciendo muchísimo. Y el día de hoy tenemos el gusto de contar con una conferencia a cargo suyo. Es importante que ustedes conozcan más acerca de Jorge y que puedan como tal entender cuál es el camino que él ha llevado a través de este recorrido por la NUIT. Por lo mismo, me voy a permitir leer una semblanza antes de saludarlo, para que ustedes puedan conocerlo y de esta forma puedan saber más acerca de él. Jorge Valencia Toriz estudió la carrera técnica de laboratorista químico en el CBT Dr. Carlos Sosa Mos. Actualmente labora como coordinador de eventos y difusión cultural en Casa de Cultura José Antonio Alzate, ubicado en Osuma, y como director de comunicación en la NUIT Divulgación. Ha participado en eventos de difusión científica como Noche de las Estrellas, organizada por la UNAM, Festival de Vida y Muerte en el municipio de Atlautla, organizador del Festival 50 años de la llegada del hombre a la luna y orgulloso colaborador de la agrupación cultural Osuma, responsables del Festival de las Ánimas desde el 2017. Entre sus principales intereses se encuentran la mecánica celeste y la astrofotografía, y como miembro activo de la NUIT, imparte conferencias, talleres y cursos de astronomía básica para acercar la ciencia y la cultura a toda la comunidad. El día de hoy nos comparte Astros con sello mexicano. Y tengo el gusto de saludar y recibir a nuestro querido Jorge Valencia en esta, su casa. Jorge, bienvenido. sí, gracias, hermano. Realmente, pues, ¿qué más puedo decir? Realmente muy feliz, muy contento de que, pues, este espacio se haya vuelto tan extenso. Pensaba yo el día de hoy que, recuerdo que la primera ocasión en la que yo me pude preparar para dar una pequeña charla, pues fue al inicio de este gran proyecto que, pues desafortunadamente con el tema de la pandemia, tenemos que adaptarnos a estas nuevas tecnologías y pues bueno, esta es la segunda participación en la cual estoy en esta mi casa, que pues es la NUIT y espero a todos nuestros amigos que están del otro lado en la página de Facebook, pues si les gusta esta charla, estén activos, ya que esta es una charla con el objetivo de que se animen a que nosotros como aficionados pues podemos alcanzar grandes cosas y sobre todo contribuir, ¿no? al desarrollo
del tema de la astronomía en México. Y pues muy agradecido, hermano David, con Mario también del otro lado, y por qué no también un fuerte agradecimiento a Laura, que también ha incentivado mucho esta carrera que estoy empezando. Pues sí, mi estimado George, la verdad es que para nosotros es el... Perdón, ahí se encimaron las voces, pero pues el sentimiento de alegría que nos brindas cada vez que debemos triunfar un poco más, pues no se puede comparar con nada, y creo que es momento de pasar al tema de hoy, que es la conferencia, y pues cedo los micrófonos para que puedas como tal iniciar, y éxito. La verdad que muy contentos de recibirte con una conferencia. Gracias, hermano. Pues voy a proceder a compartir pantalla acerca de esta, pues, breve charla que tenemos preparados para ustedes. Realmente, quisiera también hacer la acotación de que esta pequeña charla la hice pensando en la colaboración con nuestro querido amigo también de otro grupo que se llama GeoTours, al buen hermano Charlie, que le mandamos un fuerte abrazo. Estaba muy emocionado yo en ese aspecto de preparar esta pequeña charla en lo que yo entiendo como divulgación, ya que a lo largo de todo este camino que he transitado con mis amigos David, Mario, Lía y todos los que conformamos la NUI, siempre me han dejado marcado que el pequeño aporte que cada uno puede hacer, pues es muy importante para alcanzar a nuevos, pues nuevos partícipes de esta gran disciplina que como mexicanos la tenemos muy arraigada, ¿no? Es por eso que en esta ocasión decidí nombrar a esta pequeña charla Astros con sello mexicano, ya que a veces nos encontramos, o yo no personalmente me he encontrado con que pues, visitamos, ¿no?, a las comunidades, visitamos ciertos lugares en los que podemos acercarnos con telescopios, con talleres, con charlas, y la primera reacción con la que nos encontramos sí es algo muy bonito que nos platican, que nos dicen, wow, qué padre que puedan acercar este tema a nosotros, a la comunidad, porque nosotros pensamos que un telescopio es pues como inalcanzable, ¿no? Hasta cierto punto. Tienes esa sensación pues padre de que realmente puedes estar haciendo una actividad muy bonita, pero también volteas a ver que nosotros no éramos tan ajenos a esta actividad, ¿no? Nuestros antepasados como tal tenían muy arraigado este tema de la astronomía, si bien en ese momento pues no se manejaba como tal el concepto de ciencia, y sobre todo pues también la palabra astronomía no estaba presente en esa época, pero con el simple hecho de ellos manejar su vida cotidiana, manejar su día a día con el tema de las estrellas, pues era un principio, ¿no? Abro esta pequeña charla con una frase, o mejor dicho, una reflexión de un personaje que a mí en lo personal me siento muy orgulloso y sobre todo muy feliz de pertenecer a una comunidad que lleva su nombre. El mexicano José Antonio Alzate y Ramírez nos dejó esta reflexión que dice: una de las formas más efectivas para promover el progreso consiste en interesar al mayor número de personas en esta noble labor. Hablando un poquito de contexto social en donde vivió pues José Antonio Alzate, que fue en la época de la Nueva España, pues las cosas eran muy difíciles para el pensamiento científico mexicano, ¿no? En primer lugar, porque realmente todavía estamos atados o estábamos bajo la corona de España, y básicamente no teníamos como una identidad nacionalista. Es por eso que a mí me gusta mencionar en esta plática pues a José Antonio Alzate, ya que fue una de las primeras personas con ideas pre-independistas, ¿no? O sea, si bien el movimiento de independencia se viene años después del fallecimiento de José Antonio Alzate, pero pues él dejó esa huella, ¿no? Como tal, del por qué nosotros como mexicanos, o mejor dicho, que estábamos viviendo en el territorio mexicano, pues tendríamos que tener ya ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Hacia la tierra, hacia nuestras tierras, porque desafortunadamente cuando invaden como tal o conquistan el territorio mexicano, pues nos veían simplemente como personas que éramos mano de obra, o que estábamos muy retrasados a lo que ellos llamaban como conocimiento, ¿no?
demeritaban como tal pues toda la riqueza que se tenía en las tierras de Mesoamérica, ya que teníamos grandes cosas. Hasta la fecha, al día de hoy, tenemos pues todavía estudios, la arqueastronomía, que nos dejan como tal, pues fue el legado que nuestros antepasados nos dejaron, ¿no? Y sobre todo que nos dejan algo muy claro, que el estudio de la astronomía, el estudio de las estrellas, de los astros, pues siempre estuvo arraigado a nosotros como cultura. No por nada nosotros teníamos pues grandes observatorios en lo que era en ese momento, un concepto en el cual se pudiera pensar que en esa época, pues cómo podríamos formar nosotros un observatorio, ¿no? Aquí pongo de imagen una foto muy bonita de lo que es el Observatorio del Caracol, también emblema del Instituto de Astronomía. Me atreví a colocarlo porque pues obviamente en ese entonces el observar las estrellas era tan importante para que pudiéramos siquiera darnos una idea de lo que era el conocimiento, o mejor dicho, el transcurso del tiempo, ciertos fenómenos naturales que pasaban. Obviamente pues era una civilización en la cual pues estaba en camino a creces, ¿no? Entonces nosotros como humanos, pues queríamos darle una explicación a todo lo que sucedía a nuestro alrededor, de estos fenómenos que sucedían, por qué se hacía el cambio de estación. Estudiábamos mucho el sol como tal, ¿no? Al día de hoy, pues necesitamos herramientas específicas para poder hacer el estudio de nuestra estrella, del sol, pero inclusive pues ellos ya tenían ese sentimiento de querer observar como pues el paso de nuestros astros, ¿no? Como tal. Y sobre todo, pues querían darle una explicación que ellos pudieran entender cómo ocurría el cambio de estaciones, en qué momento cosechar la tierra, en qué momento sembrar. Entonces, era algo muy increíble para que realmente nosotros llegaran una civilización pues del lado de Occidente, y que dijera que realmente no teníamos como el sustento del conocimiento, pues era una idea pues hasta ese momento equivocada para mí, ¿no? Entonces, por eso empiezo con esta parte, ya que nosotros como mexicanos, como civilización, o mejor dicho, como cultura mexicana, tenemos muy arraigado el tema de la astronomía, ¿no? Lo cual me hace llegar también a una pregunta: ¿cuál será nuestro papel en la era moderna? Si bien nosotros teníamos una riqueza cultural en Mesoamérica muy grande, y es por eso que a lo largo de la historia pues nos han dejado muy en claro que el estudio de las civilizaciones, no sé, maya, los mexicas, con los templos del Sol y de la Luna, de Chichén Itzá, se quedan muy sorprendidos, ¿no? Las personas que se someten a estos estudios. Pero ahora, ¿cuál es el paso? ¿Qué es lo que sigue? No solamente podemos vivir de lo que sucedió en ese momento, lo que sucedió en esa era. Yo creo que ahorita debemos de ser muy conscientes que tenemos las herramientas, si bien tenemos esa carencia todavía, pero creo que cada uno desde nuestra trinchera podríamos hacer esa labor de que la divulgación de la ciencia pues está en nosotros mismos, ¿no? En que nosotros, si lo decidimos hacer, pues lo vamos a alcanzar. Es un claro ejemplo de lo que estamos haciendo aquí en la NUIT Divulgación, ya que si bien dejamos de pensar en de que pues podemos hacer grandes cosas, nos gusta hacernos la idea de que en lugar de solamente pensarlo, es empezarlo a aplicar, es empezarlo a hacer, porque solamente con las acciones que nosotros podamos hacer desde nuestros áreas de estudio, pues obviamente se van a alcanzar nuevas cosas, ¿no? Como experiencia, a mí me gusta mucho mencionar de cuando nosotros visitamos las comunidades más alejadas, que tengan difícil acceso a estas herramientas, como lo son telescopios, como lo son talleres. Nosotros llegamos y básicamente lo que hacemos es cambiar la perspectiva a un cierto número de niños, que si bien nos dicen, es que pues es muy poco productivo que tú llegues a una comunidad que tal vez tengan otras carencias, y solamente pensar en que por medio de la astronomía pues se pueda cambiar como tal su modo de vida, pues está muy complicado. Sí, sí podría ser, porque el contexto social necesitan infraestructura, necesitan escuelas, pero pues por algo se empieza, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel en la era moderna? Es que realmente nosotros debemos de incentivar a nuestros jóvenes, incentivar a todas las personas que pues nunca es tarde para poder empezar, ¿no? Y a lo largo de esta charla se van a dar cuenta
que la astronomía como tal, en algún momento, es una de las ciencias más nobles y sobre todo más versátiles que yo he tenido la oportunidad de conocer, ya que eh, así estamos hablando de los astros, podemos englobar biología, química, incluso las mismas artes, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro papel ahorita, actualmente, en cuanto al tema de la astronomía, es sumamente importante, sobre todo, arraigarla con los jóvenes, ya que ellos van a ser los que decidan si se van a dedicar netamente a lo que es astronomía, pero de aquí puede ser un parteaguas, ¿no? Pueden encontrar aquí en la astronomía, pues esa carrera que les forme la pasión, ¿no? Muchos ejemplos que nos vamos a encontrar en esta charla no fueron precisamente pensados para ser astrónomos, ¿no? Muchos estudiaron biología, muchos estudiaron química, filosofía, y bueno, en este pequeño recorrido vamos a encontrarnos con grandes personajes mexicanos, grandes eh, pilares hasta cierto punto, que nos han forjado y que nos han dado esa identidad, que en México realmente la ciencia, pues es algo de tradición. La ciencia es algo que nos va a progresar como tal en este país que tenemos muchísima riqueza. Hoy recordando el Día del Biólogo, pues es uno de los países con más biodiversidad en el mundo y debemos de explotarlo para bien, ¿no? Yo creo que la ciencia como tal pues va a ser esa puerta, o mejor dicho, ese pasillo que nos va a llegar a ser bueno, que nos va a hacer a llegar a ser una gran nación con mucho progreso, ya que de la mano de estos conocimientos científicos pues vamos a poder adquirir pues esa identidad nuevamente, que pues éramos un país megadiverso y sobre todo que vamos a explotar bien nuestros recursos, ¿no? Pero pues bueno, esta es una pequeña introducción, más pues en cuanto a perspectiva de lo que a mí me gustaría que alcanzásemos, de lo que a mí me gustaría cómo ver este papel de la ciencia, ya que, como decía en un principio, nosotros no somos ajenos a estos temas, nosotros no somos ajenos al tema de los descubrimientos y sobre todo aportar, ¿no? Nosotros pudiéramos pensar que los grandes aportaciones de lo que ha sido la ciencia, pues solamente se dan en el lado occidente o en grandes, pues ya potencias, ¿no? Pero pues en esta pequeña charla se van a dar cuenta que no es todo lo contrario, ¿no? Realmente hay personas que han aportado tanto a la ciencia que al día de hoy pues siguen siendo motivo de estudio, ¿no? Esa parte de lo que hemos aportado como mexicanos. Vamos a empezar, en primer lugar, dándonos una vuelta con un pequeño planeta que se llama Mercurio, ¿vale? Mercurio, pues, como todos sabemos, es el primer planeta con respecto al Sol. Digamos, es primero el Sol, después sigue Mercurio, ¿no? Su tiempo de traslación, vamos, lo que dura un año, se tarda 88 días en darle la vuelta al Sol, por así decirlo. Recordemos que nosotros, el planeta Tierra, tardamos 365 días, ¿vale? Su periodo de rotación son de 58 días, 15 horas con 30 minutos, ¿vale? Vamos, aquí está un poquito, pues, no confuso, pero nosotros digamos, ay, ¿cómo puede ser posible que el periodo de rotación, de traslación, sea de 88 y el de rotación 58 días? Eso quiere decir que solamente se llevan 30 días de diferencia, ¿no? Pues tal cual así es. Vamos, es el planeta que está más cercano al Sol y no solo con ese hecho, pues, para desmentir un poquito de lo que nosotros pudiéramos pensar, no es el planeta más caliente, por así decirlo, del sistema solar. Está Venus, pero Venus pues funciona, bueno, tiene otros fenómenos atmosféricos que lo hace acreedor a ese título de planeta con mayor temperatura, ¿no? Pero desafortunadamente para Mercurio, pues su temperatura también es muy variable durante el transcurso de su día, por así decirlo, ya que cuando no está dando la cara, por así decirlo, al sol, sus días o sus noches, mejor dicho, se exponen a temperaturas de 170 a menos 170 grados centígrados, ¿vale? Y pues cuando está directamente una cara al sol o la cara que le está dando al sol al planeta, pues es de 350 grados centígrados, ¿vale? Entonces su temperatura es muy, muy cambiante y esto, pues gracias o debido
a la cercanía con nuestra estrella. Su nombre radica en honor a uno de los dioses romanos, que fue, pues es el mensajero de los dioses, nombre Mercurio. Entonces, un poquito bueno, a veces también aquí se van a encontrar con que los astrónomos, especialmente la Unión Astronómica Internacional, pues al momento de poner los nombres a los astros, se encuentran con cosas pues muy curiosas, ¿no? O sea, realmente los astrónomos a veces damos, pues estos nombres como de que es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Y esto es precisamente como empezamos esta charla, ya que de Mercurio, debido a que no tiene pues una atmósfera pues muy sólida, muy presente, por así decirlo, su superficie en la foto que ustedes están viendo en su pantalla tiene muchos lunares, muchos cráteres, ¿no? Cráteres que se les llaman cráteres de impacto. Aquí con este pequeño cursor, estos mismos cráteres de impacto pues se llegan a notar en la Luna. Más adelante vamos a hablar un poquito de ellos. Pero lo curioso de estudiar los astros, pues es de que, por ejemplo, ustedes se lo van a encontrar, ¿no? Desde su casita, si ustedes tienen la posibilidad de tener un telescopio, o se han preguntado, bueno, después de que veo la luna a través del telescopio, pues, ¿qué sigue? A todos nuestros amigos que, pues, nos han hecho también esa pregunta, ¿qué es lo que sigue después de ver la luna a través del telescopio? Pues lo que sigue es detectar, o mejor dicho, pues ver las zonas de cada astro, en específico, por ejemplo, estamos hablando de Mercurio, y en Mercurio, estos cráteres de impacto tienen, o se les atribuye el nombre a grandes artistas a lo largo del paso del tiempo, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, nos encontramos que tenemos el cráter Shakespeare, tenemos el cráter, de Brahms, ¿no? Por ejemplo, tenemos el cráter Beethoven, o sea, grandes artistas, ya sea en cuanto relacionados a la música, a la literatura, a la pintura. Y bueno, estos cráteres como tal se encuentran a lo largo, bueno, en toda la superficie de Mercurio. Obviamente, todos los que les voy a mencionar, pues son meramente de artistas mexicanos. Los cráteres que están en Mercurio, pues son muchos y se siguen pues como tal nombrando como tal. Este es el trabajo, incentivarlos a ustedes también de que puede ser posible de que ustedes desde su casita cuando estén haciendo observación pues pueden llegar a hacer la labor de nombrar pues ya sea un astro o un cráter, ¿no? Pero bueno, eso un poquito más adelante lo vamos a dejar más claro. Ahora, ¿qué cráteres en el planeta Mercurio pues tienen identidad mexicana? Pues tenemos 4. El primero de ellos es el cráter Rivera, en honor a un pintor muy famoso que es Diego Rivera, ¿vale? Diego Rivera, pues fue uno de los principales fundadores de lo que llamamos la escuela muralista mexicana, ¿no? Diego Rivera en el siglo XX, pues tenía muy marcado el tema de la diferencia social, ¿no? Entonces, realmente en la mayoría de sus pinturas, la mayoría de los murales que él pintó, pues hacía esta crítica social, ¿no? Junto con David Alfaro Siqueiros y con José Clemente Orozco, pues son los fundadores, por así decirlo, de la escuela mexicana muralista, ¿no? Diego Rivera fue también, de acuerdo a sus creencias o a su ideología, pues le interesó también mucho el comunismo, a tal grado de que pues fue invitado a la celebración del mes de octubre, que en ese momento, o sea, está un poquito raro el concepto, ya que es una celebración que se hace en Rusia, celebrando el inicio del movimiento del comunismo en ese país, pero pues está algo confuso porque pues lleva por título la semana de octubre, pero pues en realidad el inicio de la revolución en Rusia pues fue en noviembre, ¿no? Entonces, ahí ya saben toda esta parte geopolítica, por así decirlo. Pero bueno, lo rescatable de Diego Rivera es que es a nivel internacional reconocido por su técnica, ¿no? Una de las obras más, pues famosas, por así decirlo, pues es Una tarde en la Alameda, que es
por la primera vez que nosotros conocemos al personaje de la Catrina, por así decirlo, que está acompañada como tal de esta escena, de pues él cómo se imaginaba pues una tarde en lo que era la Alameda Central, al lado del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Entonces yo creo que es una obra que ustedes conocen muy bien, amigos, si no, pues también búsquenla, la hemos visto en distintos libros y sobre todo pues la ocupan mucho de referencia, ¿vale? Otro de los artistas que está plasmado en este astro, en este planeta, pues es Amado Nervo. Amado Nervo, que fue un escritor y poeta mexicano, eh, que pues realmente fue muy importante, un parteaguas para en ese entonces de lo que era la literatura mexicana, ya que pues si bien teníamos grandes escritores, pero no alcanzaban como tal ese pináculo, por así decirlo, en ese tiempo, en ese periodo de tiempo que pudiéramos exportar como tal la literatura, ¿no? Mexicana. Otras de las dos grandes personas, y esto es como que se equilibra un poquito la balanza, por así decirlo, pues es Sor Juana, el cráter Sor Juana, dedicado a la poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, que yo creo que a estas alturas pues estaría un poquito de más, inclusive nos hemos presentado que Sor Juana Inés de la Cruz es motivo de tan solo una misma charla, ¿no? Por así decirlo, por sus grandes conocimientos, por sus grandes aportes a la estética de la escritura mexicana, ¿no? Sobre todo porque, pues todavía era en la época de la Nueva España, cuando recién pues nos había conquistado el país de España, pero aquí se hace una pequeña correlación con el primer personaje que fue José Antonio Alzate, ¿no? De que, pues por ahí se dice que eran familiares o que eran primos, sí, eran familiares muy lejanos, de hecho vendría siendo Sor Juana Inés de la Cruz como su tía de José Antonio Alzate, ambos nacidos aquí en la región de los volcanes, Sor Juana Inés de la Cruz nace en Nepantla, lo que ahora es municipio de Tepetlixpa, en el Estado de México. José Antonio Alzate, como lo dice su nombre, nació en Ozumba de Alzate, igual aquí en el Estado de México. Entonces, pues tenemos todavía esta riqueza, ¿no? En esta zona, que desafortunadamente, me duele decirlo, no se ha explotado al 100%, no se ha dado como tal, pues ese peso que necesitaríamos hacerlo, ya que por un lado tenemos de la cuestión de las artes a Sor Juana Inés de la Cruz, y por el otro lado a José Antonio Alzate, que tenemos el aporte científico, ¿no? Hay ahí otro ejemplo del cual, pues, las artes y las ciencias, pues, no están para nada peleadas, ¿vale? Y por último, tenemos al cráter Izquierdo, en honor a la pintora mexicana María Izquierdo. Ustedes se preguntarán, y yo creo que de los 4 personajes que acabo de mencionar, la que menos hemos encontrado, pues, es a María Izquierdo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿quién es ella? ¿Quién fue o por qué se mereció este honor de llevar el nombre de un cráter en Mercurio? Pues quedó inmortalizada gracias a que fue la primera mexicana, o sea, fue la primera pintora mexicana y sobre todo el primer artista mexicano que exhibió su trabajo en el extranjero, que fue en una galería en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, ¿no? Por ahí de los 1930. Entonces, imagínense el legado que como tal dejó su obra pictórica, ya que si nosotros nos dedicamos, o mejor dicho, si ustedes se animan a buscar un poquito más de lo que fue la biografía de María Izquierdo, pues tuvo pues este avance en cuanto a la técnica de la pintura mexicana, ya que pues no por nada fue la primera persona que llegó a exponer su trabajo en el extranjero, hablando de mexicanos, ¿vale? Y es ahí conforme pues vamos hilando todos estos personajes que decimos, bueno, entonces, ¿qué relación tendrían como estos artistas con el planeta Mercurio? Pues ahí está. El dato es de que los cráteres de impacto del planeta Mercurio, todos o la mayoría de ellos tienen nombres de artistas reconocidos a nivel internacional, y pues nosotros como mexicanos tenemos la fortuna, o mejor dicho, el orgullo de decir que aportamos estos 4 nombres, ¿vale? Se me pasaba a mencionarles, por ejemplo, los ordenamos de menor a mayor. El menor cráter con diámetro de 40 kilómetros que se aprobó en el 2015 fue el cráter Rivera. Le sigue el cráter Nervo con 66 kilómetros de diámetro que se aprobó en 1979, nombre como tal.
Y terminamos con el cráter Sor Juana con 102 kilómetros de diámetro y el cráter izquierdo con 174 kilómetros de diámetro, ¿vale? Siendo el cráter izquierdo el más reciente con aprobación. ¿A qué me refiero con aprobación? Nosotros, ¿qué más quisiéramos? Que si ustedes ven un astro o, no sé, por ejemplo, ven en la luna, que es lo más cercano, lo más alcanzable para quienes tenemos un telescopio pues modesto, por así decirlo, si nosotros vemos o identificamos un cráter de impacto y lo buscamos en el catálogo de la Unión Astronómica Internacional y si no se encuentra señalado, pues podemos proponer como tal, no, para poderlo nombrar, ¿no? Pero esto es sometido a la Unión Astronómica Internacional, quienes son encargados pues, de estos menesteres, ¿no? De poder, ¿no? Son los encargados, por ejemplo, de que nosotros tengamos 88 constelaciones y que no sean más, ¿vale? Son los encargados también de degradar, o mejor dicho, de hacer este término, o señalar las reglas básicas para que un cuerpo sea considerado planeta o no. Más adelante lo vamos a checar con el tema de Plutón, ¿vale? Pero bueno, después de Mercurio nos pasamos a Marte, ¿vale? Marte, pues como tal, tiene un periodo de traslación de 687 días. Eso quiere decir que su año o el tiempo que tarda en darle la vuelta Marte al Sol, pues son 687 días. Con un periodo de rotación, o sea, su día dura 24 horas con 37 minutos, muy parecido a nosotros, ¿no? En el planeta Tierra. El tamaño, la superficie como tal es de 144.8 millones de kilómetros cuadrados, y pues a diferencia de lo que nosotros pudiéramos pensar, porque es un planeta rojo, automáticamente nosotros pensamos que el rojo lo asociamos con la temperatura caliente, pero pues eso en astronomía para nada es todo lo contrario. Más específicamente en Marte recibe este tono rojizo debido a la estructura de lo que es su superficie terrestre, bueno, su superficie, ya que es rica en minerales, y pues por el óxido de estos minerales es por eso que adquiere ese tono rojizo, ¿vale? La distancia al Sol es de 227.9 millones de kilómetros, y se nombró, en honor, el nombre de Marte, pues es en honor al dios de la guerra, al dios romano de la guerra, ¿vale? Y es por eso que este planeta se llama de esta manera. Ahora, igual, nos vamos a encontrar en que la mayoría de los nombres que vamos a ver a continuación, pues son cráteres, pero pues nos vamos a encontrar otras cosillas más adelante. Los nombres de los cráteres en Marte reciben su nombre debido a grandes científicos a lo largo del mundo, y también con poblaciones, ojo también aquí al dato, con poblaciones menores a 100,000 habitantes, ¿vale? Ahora, igual aquí nos podemos encontrar, bueno, y México hay que tendría que ver. Pues nosotros también, gracias a la comunidad de astrónomos aficionados, y eso también es un incentivo para nosotros en casita, para nosotros que de manera profesional no tenemos las herramientas para poder observar grandes astros, pero de manera aficionada nosotros podemos hacer grandes aportes, ya que todos estos 4 nombres que les estoy colocando en la pantalla, es gracias a que astrónomos aficionados dijeron, bueno, nos metemos a la página de la NASA, de la Unión Astronómica Internacional, estos datos son extraídos de esas páginas, al final pues se las podríamos proporcionar para que se den una vuelta por ahí. Nos van a pedir, por ejemplo, nos metemos a Marte, ¿no? Para poder nombrar un cráter en Marte, ¿qué se necesita? Pues lo que necesitamos es buscar una población que en ese momento pues tenga menos de 100,000 habitantes para poder ser candidatos, para poder nombrar el cráter de impacto en Marte. Aplicaron 4, y estos 4 fueron los que pues se fueron aceptados. El cráter Arandas, con un diámetro de 25 kilómetros, que es justo el que está en sus pantallas, por motivos también de que la imagen fuera lo más apreciable posible, pues no pude encontrar una imagen decente del cráter Jojutla, que como bien ustedes saben, pues también es un municipio en el estado de Morelos, con un diámetro de 19 kilómetros, y marco porque fue el último que se registró en el 2006. Los demás fueron registrados en 1976 y 1979. Nos pasamos también al municipio de Krill, que es un
pues no es como tal un municipio, pero es un municipio muy cercano a, bueno, es en el estado de Chihuahua, con un diámetro de 9.3 kilómetros, y el cráter La Paz, ¿no? Que en ese momento, que en 1979, estamos hablando de La Paz en el estado de México. Entonces el municipio de La Paz pues tiene ese orgullo, pues sí, pues esa especie, esa principal que pues tiene un cráter como tal con su nombre en Marte, ¿vale? Bueno, pero esto es hablando de cráteres de impacto, pero ¿qué es lo que podríamos después de eso poder alcanzar? Eh, Aquí es donde ya empezamos a meternos o a empezar a platicar de grandes personajes mexicanos, de grandes científicos, de grandes personas, de grandes pilares mexicanos que cabe recalcar que sobre todo que vale la pena pues darse una vuelta por su carrera, ¿no? Un científico mexicano que fue Rafael Navarro González. Rafael Navarro González que desafortunadamente y por azares del destino estamos a 3 días de que se cumpla su primer año luctuoso. Él fallece el 28 de enero del 2021, desafortunadamente cae pues víctima de esta pandemia, fallece de COVID y pues bueno, o sea, me genera un poquito de sentimientos como encontrados, ya que pues él estaba en un camino en el cual era muy, muy importante a tal grado de que pues fue una de las personas eh, pues subencargadas, por así decirlo, del sistema de reconocimiento de ciertos elementos en el rover Curiosity de la NASA. O sea, realmente pues él fue una parte importante, ya que pues sin sus aportes, sin sus observaciones, realmente toda la cuestión de lo que era la misión del rover Curiosity, que todavía sigue vigente, pues nos estaría dando datos erróneos, ¿no? Pero bueno, ¿quién fue Rafael Navarro González? Rafael Navarro González estudió primero biología, y es por eso que les decía, nos vamos a encontrar con que estos personajes, sin quererlo hacer, llegaron a ser astrónomos, ¿no? O sea, porque él en su principio fue biólogo. Después de adquirir este título, la licenciatura de biología, que por cierto la obtuvo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, se va a hacer un doctorado a la Universidad de Maryland, pero en esta vez de química, ¿no? Posteriormente a eso, se tiene, por así decirlo, o mejor dicho, a su bien un postdoctorado en la misma universidad, y es ahí donde la NASA, pues, se da cuenta que Rafael Navarro es una persona muy, muy capaz, o sea, sorprenden ellos mismos, ¿no? De todos los aportes que llegó a hacer a esta misión, y pues no por nada le dieron como tal eh, pues un papel importante en el desarrollo del sistema de reconocimiento del rover Curiosity, ¿no? Debido a eso, y pues hasta eso el año pasado, que sucedió esta desafortunada noticia, pues deciden colocarle, o mejor dicho, ponerle el nombre a una montaña en Marte. Entonces podemos también presumir de que un científico mexicano está inmortalizado en Marte con el nombre de una montaña. Esta montaña tiene 120 metros de altura, se encuentra cerca bueno, en el monte Sharp, que es un monte mucho más grande, al noreste del cráter Gate, que es donde aterrizó el rover Curiosity para poder desempeñar sus funciones como tal, ¿vale? Entonces, otros de los trabajos que, o sea, no solamente se dedicó a eso, obviamente también Rafael Navarro hizo pues muchos aportes, sobre todo, pues también a nivel planeta Tierra. Él se interesó bastante en el desarrollo de la vida, por así decirlo, y es por eso su interés en ser químico y biólogo. Posteriormente, pues ya se metió más a astrobiología como tal. Pero uno de sus áreas de estudio también pues fue el por qué se forman los rayos durante las erupciones volcánicas, ¿no? Cosa que pues al día de hoy nosotros pudiéramos pensar que solamente es un espectáculo bello, pero pues se tienen que dar ciertas condiciones y sobre todo tiene que haber una cierta interacción de químicos como tal al momento de la erupción del volcán. Entonces, pues él fue también una de las personas que se dedicó al estudio de este fenómeno que sucede al momento de hacer una erupción, ¿vale? Y bueno, pues es por eso que en este apartado
pues quería también mencionar a Rafael Navarro, ya que pues fue muy apasionado con su trabajo, por lo que yo pude investigar, lo que pude leer, pues también dejó muchos escritos de divulgación científica, y créanme que las personas que yo he tenido la oportunidad de conocer a través de los libros, obviamente pues no he conocido de manera física a algunos autores, pero me quedo con la importancia que tiene el poder dejar escritos, o mejor dicho, libros que sean de divulgación científica, ya que el objetivo de la divulgación es que todo el público lo pueda leer, todo el público lo pueda entender, y sobre todo pues se pueda interesar sobre estos temas, ¿no? Entonces de ahí su importancia también de Rafael Navarro, ya que dejó un legado muy importante. Desafortunadamente, con esta enfermedad, pues se vio truncado, ¿no? Sus proyectos que tenía, ya que pues tenía un futuro muy prometedor para las siguientes misiones, siendo también un pilar importante en el estudio del planeta marciano, de Marte, para poder encontrar si es que existió vida, o para poder desarrollarla. O sea, para que nosotros como seres humanos podamos llegar a pisar Marte. Rafael Navarro dejó muchísimo trabajo para que eso se pudiera alcanzar, ¿vale? Eso es ahí de una importancia que debemos de celebrarlo, porque 100% mexicano, ¿vale? Pero hablamos de planetas, ¿no? Ahora, nuestro satélite natural goza también de esta parte de que existan nombres mexicanos en su superficie. La rotación de la Luna dura 27 días, 7 horas, 43 minutos, perdón, y su periodo orbital con respecto a la Tierra, pues es de 28 días. Es por eso que nosotros siempre vemos la misma cara de la Luna, porque están casi sincronizados la rotación y su periodo orbital con respecto a la Tierra, ¿vale? El diámetro de la Luna es de 3.474 kilómetros. Y esto es importante mencionarlo, ya que más adelante, cuando mencionemos el tema de asteroides, pues el tamaño en este aspecto para catalogar estos astros, pues es muy importante, ¿vale? También, al igual que le pasa a Mercurio, pues también no tiene una atmósfera o sea, de hecho, no tiene una atmósfera como tal. Y es por eso que en la Luna también existan todavía muchísimos cráteres de impactos recientes, ¿no? Que sean nuevos. La Luna procede de la palabra leo, que en griego como tal pues es brillante, ¿no? Por lo tanto, en ese contexto de la lengua, se refería al género femenino, que decía que era luminosa o iluminaba. Entonces, es por eso que recibe el nombre de Luna, ¿vale? Es por eso que a mí también a veces soy muy ferviente defensor de que en los demás planetas no existe, bueno, no es como tal que tengan lunas, no, tienen satélites naturales, porque el único satélite natural que tiene el nombre de Luna, pues es el nuestro, ¿vale? Entonces, pues también para que ahí vayamos apuntando ese dato. Pero, ¿qué tiene que ver la Luna en todo lo que estamos hablando actualmente? Seguramente han escuchado o han leído que el lado oscuro de la Luna. En cuanto a ciencia ficción, pues o sea, nos hemos encontrado con muchísimas cosas. Desafortunadamente, también teorías conspiranoicas me he encontrado, con que en el lado oscuro de la Luna está sucediendo algo, y que ahí va, o sea, va, cosa que ahorita no cabe mencionar, ¿no? Pero en el lado oscuro de la Luna, y se le llama ese motivo porque, como les decía, pues como está sincronizado su momento de rotación con lo de traslación, es por eso que nosotros siempre vemos la misma cara, por así decirlo, el mismo conejo en la Luna, ¿no? Pero también en la parte posterior, la parte de atrás, por así decirlo, pues es un objeto semiesférico. Entonces también existen estos cráteres de impacto. Gracias a las misiones que se han mandado, a los Apolos, a las ondas que se han mandado, hemos obtenido pues más imágenes, ¿no? Y les vamos a hablar de Erro, Luis Enrique Erro, ¿vale? Ustedes de seguro deben de conocer este nombre, ya que pues también es un mexicano sumamente importante. Sobre todo también es principal, pues personaje principal, uno de los principales personajes que incentivaron la creación del Instituto Politécnico Nacional,
y de la inauguración de lo que ahora es el observatorio de Tonantzintla, en Puebla. Entonces, en el año de 1970, la Unión Astronómica Internacional, y volvemos a mencionar a esta Unión Astronómica, que al finalizar de la charla, pues quisiera darles también un dato acerca de esa organización, de esa agrupación, pues da como tal este reconocimiento a este astrónomo, que pues en su momento también fue director de lo que fue la Comisión de Educación Pública también de México. Pues en honor a este personaje decide nombrar a estos cráteres de impacto como cráteres Erro, ¿vale? El diámetro es de 64 kilómetros, el principal, y tiene cráteres periféricos, el RD, RK, RV, RT y RJ, ¿vale? Todos en orden descendente de 28 kilómetros, 18 kilómetros, 17, 15 y 14, ¿vale? Estos cráteres se encuentran en el lado oscuro de la Luna, en el lado que nosotros no podemos ver, pero gracias a estas misiones que se están lanzando a la Luna, pues es por eso que tenemos ya un mapa más detallado de lo que pues lo que es nuestro satélite natural, ¿vale? Ahora, seguimos también un paso por un planetoide. A mí no me gusta el concepto de planeta enano, y es por eso que les decía, de las 3 principales características que debe tener un objeto para poder ser catalogado como planeta, es, en primer lugar, de que tenga pues la suficiente fuerza como para poder adquirir esta forma semiesférica, ¿vale? Porque pues entendamos de que los planetas, aunque nosotros los veamos por imágenes que son pues esferitas perfectas, no lo son en sí, son formas semiesféricas, ¿vale? Tienen que estar girando alrededor de nuestra estrella, que es el Sol, y la otra, pues es de que deben de despejar su camino de otros cuerpos que puedan alterar su órbita, ¿vale? Precisamente por eso Plutón ahorita ya no es catalogado como un planeta. Vuelvo a lo mismo, no, a mí no me gusta el concepto de planeta enano, pero es muy común usarlo. De hecho, en la mayoría de las publicaciones que ustedes se van a encontrar, les van a llamar planetas enanos, pero a mí me gusta mejor el concepto de planetoide, ¿vale? Ceres es un planetoide que recibe su nombre gracias a la diosa de la agricultura, la diosa romana de la agricultura. Tiene un diámetro de 950 kilómetros, fue descubierto en 1801 y que se creen, como les decía, nosotros los astrónomos somos como muy, así de con nombres, no somos como muy creativos, pero con Ceres lo que pasa es de que como el planetoide es en nombre a una diosa de la agricultura, pues dijeron, pues bueno, ok, los cráteres hay que nombrarlos con otros dioses de civilizaciones atrás, con la misma temática, ¿no? Y es por eso que nos encontramos con el cráter Centeotl, que pues en la cultura mexica es el dios del maíz. Nuevamente, pues aquí volvemos a mencionar que es gracias a la agricultura. En la cultura zapoteca tenemos a Cosovi, dios también de la agricultura, y que en su lengua del zapoteco significa maíz tierno, ¿vale? Y otros 2 cráteres, uno que se llama Losillo, que también es igual de la cultura zapoteca, solamente que aquí es referencia a la deidad que era encargada de la lluvia como tal, ¿no? Y el cráter Homshuk de la cultura olmeca, ¿vale? Entonces, vuelvo a lo mismo, nosotros los astrónomos decíamos, bueno, si ya el planetoide lo llamamos como a una deidad que se relaciona con la agricultura, pues los cráteres iguales, ¿no? Los cráteres igual también con nombres de deidades que en las civilizaciones atrás pues han nombrado con el paso del tiempo. Obviamente, estos son 4 que tienen que ver con nuestro país México, porque pues Ceres tiene también muchísimos cráteres de impacto y pues tiene nombres de culturas también egipcias, culturas también de África, entonces pues son muchísimos cráteres de impacto que se están catalogando con estos nombres, ¿vale? Continuamos con la parte de los asteroides. ¿Qué es un asteroide como tal? Un asteroide, y al igual también hay que fijarnos en el concepto, son pequeños objetos rocosos que orbitan alrededor del Sol, ¿vale? Pero, si bien tiene como la misma definición, por así decirlo, de lo que era un planeta, porque también están girando
alrededor de nuestro Sol, pero no tienen la fuerza suficiente para adquirir esta forma pues semiesférica. Realmente son pedazos más de roca, ¿no? De roca. Y son muchísimo más pequeños, ¿no? Muchísimo más pequeños, y es por eso que esa importancia de poder dividir entre un planeta y un asteroide, ya que si se adquiriera como nada más esa forma semiesférica, nos encontramos que hay algunos asteroides que sí lo han podido alcanzar, pero no cumplen con las otras dos reglas, que la primera es despejar su zona, o sea, su área, de otros objetos que le impidan, pues, modificar su trayectoria, ¿vale? Su órbita. Les hablaba yo de asteroides, o más específicamente de un asteroide que también tiene un nombre mexicano, netamente mexicano, ¿no? El asteroide 944 Hidalgo, en honor a Miguel Hidalgo y Costilla, ¿vale? El diámetro es de 48 kilómetros y su órbita al del Sol, pues está calculada más o menos de 14 años, ¿vale? Este asteroide fue descubierto por un astrónomo alemán el 31 de octubre de 1920, ¿vale? Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué un alemán le puso el nombre mexicano a un asteroide? Pues resulta que un mes antes, en septiembre, el 10 de septiembre de 1920, ocurrió un eclipse solar total en México, lo cual, pues, si ahorita es un evento muy llamativo por los medios de comunicación, pues en ese entonces la comunidad científica solamente estaba esperando en dónde se tenían que trasladar este grupo de personas, o sea, este grupo de científicos para poder estudiar estos fenómenos, ¿no? Y fue el mismo caso en 1920. En 1920, un grupo de astrónomos alemanes llega a territorio mexicano, más concretamente en San Luis Potosí, para hacer la observación de este eclipse solar total. Y pues como la calidez de la gente, y sobre todo porque el gobierno mexicano pues también los recibió pues, con los brazos abiertos, y les dio cierta, pues no pago, pero sí les dio cierta comodidad. Entonces el grupo de astrónomos alemanes se quedó tan, pues, encariñados, por así decirlo, que al momento de que ellos, pues este grupo regresa, y más concretamente Walter Bay, astrónomo alemán, es quien lo descubre y dice, pues en agradecimiento, me gustaría que usted, el presidente Álvaro Obregón en ese momento, pues designe el nombre de este asteroide. Y pues él inmediatamente pensó en el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla. Y es por eso que actualmente el asteroide 944 Hidalgo lleva ese nombre, ¿vale? Para ya ir finalizando esta pequeña charla, nos vamos a meter un poquito ya más de objetos muchísimo más bonitos, muchísimo más llamativos. Uno de ellos pues son las nebulosas, ¿vale? Las nebulosas, estas imágenes increíbles que nosotros al momento de googlearlo, o al momento de ver una enciclopedia, o al momento de abrir un libro de astronomía, vemos estas imágenes y nos quedamos súper encantados, ¿no? Porque es una maravilla ver estas imágenes, ¿no? Las imágenes que les presento a continuación, pues es producto también del telescopio espacial Hubble, en donde encontramos la nube de Magallanes, encontramos la nebulosa Cabeza de Caballo, que está pues, cerca de la nebulosa de Orión, ¿vale? Y pues algunas nebulosas planetarias, ¿no? ¿Qué es una nebulosa como tal? Pues una nebulosa, como bien lo dice su nombre, es nomás parece una nube de polvo interestelar, de polvo estelar, en donde cual se está desarrollando o se están formando nuevas estrellas, ¿vale? Pero ¿qué tiene que ver la nebulosa con científicos mexicanos? Tiene que ver mucho, especialmente con Guillermo Haro Barraza, ¿vale? Guillermo Haro, que también fue un astrónomo aficionado en su principio, porque él lo primero que estudió pues era filosofía en la facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se empezó a interesar por la astronomía, y es ahí en el momento en el que empieza como tal a cambiar su área de estudio de la filosofía y se empieza a inclinar a la astronomía, ¿vale? Por eso que les decía, ustedes no importa hacia dónde quieren ir ustedes, cuando ustedes realmente sientan algo apasionado, algo que sepan que es de ahí, no lo suelten, porque al final del día
esa misma pasión nos va a llevar a leer, a querer estudiar más, y fue precisamente el caso de Guillermo Haro. Él se inscribió como tal o entró a la Facultad de Filosofía y Letras estudiando filosofía, ¿vale? Posteriormente empezó a leer temas de astronomía, le fue gustando, a tal punto de que fue invitado a ser parte de lo que fue el proyecto del Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla, nuevamente lo mencionamos, y posteriormente se fue a Estados Unidos a seguir sus estudios, ¿no? En Harvard, por así decirlo. ¿Y qué nos dejó Guillermo Haro? Pues este legado que son los objetos HH, ¿vale? HH porque, curiosamente, estos dos científicos, Herving y Haro, hicieron la observación, digamos que de manera independiente. Haro estaba en un sitio, y este otro persona, Herving, estaba en su país. Entonces, observaron lo mismo, llevaron a la misma conclusión. Primero hablábamos de nebulosas y ahorita les presento otro tipo. Bueno, no es como tal un tipo de nebulosa, por así decirlo. Estos objetos HH, como actualmente se le conocen, pues son estas nebulosas que tienen como sello de que son no son de larga duración, por así decirlo. Si bien son resultado del nacimiento de una estrella, pero es como si estas ráfagas de energía de todo el polvo estelar que dejaron como remanente, pues dejan este chorro de energía como tal. Por eso que estos objetos HH se ven como alargados, ¿vale? Ese es como su sello principal, que están como alargaditos, por así decirlo. Y actualmente los objetos HH en nuestra galaxia se piensa o se calcula que tenemos más de 150,000 objetos HH, y esto porque en los años de 1952, 1950, que fue cuando Herving y Haro empezaron a observar estos objetos, pues todavía no se tenía como tal la tecnología que actualmente tenemos, ¿no? Incluso estas fotografías que les muestro, estas imágenes, son resultado del telescopio Hubble. Estas fotografías las tomó el telescopio Hubble, ¿vale? Y para finalizar esta presentación, pues sí, también tenemos, si decíamos, bueno, vamos, México ya tiene nombres en planetas, tiene nombres en asteroides, en montañas, pues también tenemos la fortuna, o no fortuna, el orgullo de decir que tenemos una estrella con nombres mexicanos, ¿vale? Primero que nada, pues para dejar un poquito más en claro para las personitas que están del otro lado de la pantalla, las estrellas, ¿qué son? Pues básicamente son cuerpos semiesféricos de gas supercaliente, súper caliente, en el cual en su interior se está formando un proceso de fusión, ¿vale? Y ¿qué estrella tiene la fortuna, o nosotros, qué estrella tenemos la fortuna de llamar mexicano, por así decirlo? Es la estrella HD 104-985, así catalogado, que tuvimos a bien bautizar como Tonatiuh, ¿vale? Esta estrella Tonatiuh se encuentra a 336 años luz de distancia del sistema solar, y su masa es ligeramente superior a lo que es el Sol. Digamos que es el doble de grande del Sol, ¿no? Y su edad aproximada es de 870 millones de años. En el 2003, muy recientemente, bueno, no muy reciente, pero vamos, en el actual siglo, en el 2003, se descubrió un exoplaneta que lo estaba orbitando. Entonces, pues tuvimos a bien decirle que la estrella se llama Tonatiuh. ¿Y cómo creen que se llama el exoplaneta o el planeta que lo está orbitando? Mestli. En honor a nuestros deidades, que nosotros en ese momento, Tonatiuh era la deidad del sol y Mestli, pues la luna. Y pues nosotros dijimos, pues hay que se una como tal, Tonatiuh y Mestli, ¿vale? Esto fue sometido igual a votación en la página de la Unión Astronómica Internacional. El exoplaneta está catalogado como HD 104-985b, y pues su tamaño es más o menos 6 veces más grande de lo que es Júpiter, ¿vale? Entonces, es un exoplaneta muy grande, y su periodo de órbita en cuanto a la estrella Tonatiuh es de 198 días, ¿vale? Ahí para que también podamos saber que
México también podemos celebrar que tenemos el nombre de dos deidades de nuestros antepasados, Tonatiuh y Mesli, en un sistema planetario, ¿vale? Y bueno, para finalizar ya esta presentación como tal, esta más que presentación, pues es charla, sobre todo motivar a todas las personitas que están del otro lado de la pantalla, que no es necesario, o sea, y no con esto no quiero que se malentiendan mis palabras, no quiero que dejen de estudiar, obviamente no, aquí el propósito es todo lo contrario, de que se animen a estudiar este tipo de temas, pero no estamos para nada ajenos a todo lo que es el conocimiento científico. Ya se dieron cuenta que en este pequeño paseo vimos desde química, biología, y pues solamente está en que ustedes lo puedan hacer, ¿no? En que ustedes se animen a hacerlo. Y finalizo esta pequeña charla con pues con una frase, una reflexión que dejó Guillermo Haro, que dice así: servirse de la ciencia y de la técnica con un profundo espíritu humanista, conducirlas, encauzarlas hacia el bienestar y la paz, es la tarea fundamental de nuestra época, ¿vale? Con esto nos deja Guillermo Haro decir que la ciencia pues realmente puede ser el camino, o mejor dicho, debe ser el camino para que podamos pues cambiarle a todo esto, ¿no? Darle otra perspectiva a lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Desafortunadamente el tema de la pandemia aún estamos lejos de controlarlo, si bien pues los avances tecnológicos, imagínense, los avances tecnológicos han cambiado bastante de cómo era antes, o mejor dicho, cómo el mundo sobrevivía a estas pandemias, ¿no? Y a pesar de que al día de hoy tenemos más tecnología, aún todavía no podemos controlar pues esta pandemia, ¿no? Pero nos deja pues como tal una reflexión de que si nosotros dejamos morir como tal, o mejor dicho, dejamos de hacer las cosas solamente por un pretexto de que pues la pandemia o de que no existe el tiempo, pues jamás vamos a avanzar como tal, ¿no? Y me gustaría dejar como esta reflexión de que anteriormente pues había muchísimos personajes mexicanos, los hay actualmente, he tenido la fortuna de conocer por medio de esta pantalla a grandes personas, a grandes divulgadores, y ¿por qué no ser parte de ellos, no? O sea, ustedes bien pueden ser parte de ellos, ustedes pueden bien ser divulgadores desde su propia comunidad, desde su propia habitación, apoyando este tipo de actividades, replicando este conocimiento y sobre todo aumentando esta curiosidad, y que levanten la mano y digan, ¿saben qué? Pues yo me quiero unir a este proyecto, yo me quiero unir a esta causa, que pues es recuperar nuevamente esa riqueza cultural que teníamos como mexicanos en el tema de la astronomía. Si bien estamos haciendo un gran trabajo, necesitamos muchísimo más participación, y yo creo que este tipo de espacios es como lo vamos a llegar a alcanzar, ¿vale? Y pues es así como terminamos esta pequeña charla, esta breve charla que llevó por título Astros con sello mexicano. Mi nombre es Jorge Valencia Toriz, les dejo mi correo electrónico para si quieren todavía que sigamos investigando más en este tema, que pues obviamente es un tema muy, muy ligero, por así decirlo. Y también dejamos el correo de la NUIT Divulgación para contacto y sobre todo pues para que sigamos hablando de estos temas, ¿vale? Y pues con eso fue todo, espero que les haya gustado, y si existen preguntas, pues adelante amigos, podemos seguir platicando más de este tema. Jorge, felicidades. Muy excelente tu presentación. Un aplauso a nombre de todos los que estamos aquí en la sala de Zoom y los demás que seguramente están del otro lado de la pantalla. Pues felicidades, Jorge. Alcanzo a escuchar por ahí mis aplausos, lo que quiere decir que sí se escucha mi micrófono. Tenía miedo de que no. Y pues dar paso ahora a la sesión de preguntas y respuestas, que la verdad es que tenemos una muy buena participación el día de hoy. También invitar a todos los que están aquí en la sala de Zoom para que por favor nos hagan llegar sus comentarios. Y pues la primera es nuestra querida Laura de la Sociedad Astronómica de México. Bienvenida Laura y adelante, el micrófono es tuyo. Hola David, buenas noches Jorge, muchísimas gracias por esta gran plática, y sí, tienes mucha razón, sin duda alguna la divulgación en México tiene que llegar a más lugares. Y bueno, ahorita que hablabas justamente de Marte, a lo mejor nada más hacer un comentario acerca de Francisco Escalante,
que él fue una de las personas que hizo los primeros estudios de Marte. Inclusive está un libro en colaboración también con, ay, se me fue ahorita el nombre, pero ahorita te digo, Elpidio López. Elpidio López y los dibujos de don Francisco, perdón, de una persona que estuvo mucho, bueno, ellos fueron miembros de la Sociedad Astronómica de México junto con Guillermo Haro, igual con Luis Enrique Erro. De Guillermo Haro, inclusive Elena Poniatowska en su libro Piel del Cielo hace mención justamente de toda esa historia que vivió en la Sociedad Astronómica de México. Entonces, faltó nada más esa parte a lo mejor de hacer mención, que es desde hace muchos años. Entonces la parte del interés de la ciencia por parte de muchos mexicanos ha llevado a muy grandes logros. Entonces no tenemos por qué estancarnos ni decir a lo mejor nada más me quedo siendo aficionado, sino muchos posiblemente podrán seguir otro camino más allá. Pero créanme que la parte y creo que hablo por todos los que estamos aquí presentes, la parte de ser aficionados a la astronomía nos llena mucho, mucho de muchos trabajos que podemos hacer. Entonces, qué padre que estén hablando ahorita de esto y de esta manera tan fácil de digerir, y que nos estén oyendo muchos niños y muchos jóvenes, que en ellos es en los que debemos de poner nuestro granito de arena, ¿no? Ustedes están muy jóvenes y creo que pues vamos por buen camino. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias a la NUIT porque siempre nos da temas muy interesantes, y muchísimas gracias también igual por ser parte de este proyecto que tan bien ha llevado la física Laura Parrao. Muchas gracias, que tengan bonita noche. Gracias a ti, Laura. La verdad es que lo que mencionas muy, muy interesante. Y no solo eso, recomendarles el libro que has comentado de Elena Poniatowska. La verdad es que es un libro hermoso. Todos los que nos están viendo, por favor, léanlo. Es maravilloso. He tenido la oportunidad de leerlo y es grandioso ese libro. No sé, George, si quieres hacer algún comentario o acotación al respecto de la participación de Laura. Sí, de hecho, pues Laura, amiga de la Sociedad Astronómica de México, pues tiene mucha razón. Realmente, yo creo que si nos pusiéramos como a mencionar a todos los grandes personajes científicos mexicanos, no, yo creo que tendríamos que hacer una semana de charlas para poder abarcar siquiera una pequeña parte, ¿no? O sea, porque ahorita solamente hablamos pues de estos sí muy importantes, pero pues atrás de ellos también venía otro trabajo, ¿no? Y ahorita me recordó nuevamente de cómo quería culminar esta presentación. En esta charla mencionamos mucho a la Unión Astronómica Internacional, que nosotros como tal, por medio de Laura y de todas las agrupaciones que hacemos este ciclo de charlas, que ya vamos para un segundo año de hacerlo, pues la semana pasada estuvo con nosotros pues Silvia Torres, ¿no? La doctora Silvia Torres, quien fue presidenta de esta Unión Astronómica Internacional. Nosotros pudiéramos pensar que pues es inalcanzable, ¿no? Aquí el objetivo de esta charla precisamente es eso, de que las personas que están del otro lado pues se crean que no solamente nos podemos quedar como aficionados, como bien lo decía Laura, nos podemos hacer grandes cosas, podemos sacarle muchísimo más jugo a esta parte. Y ahora yo creo, o yo pienso que también abarcar como tal en una sola presentación el trabajo resumido de la vida de un científico, pues está muy cañón, ¿no? Porque me faltaron muchísimos detalles de Guillermo Haro, me faltaron muchísimos detalles de Luis Enrique Erro, del mismo doctor Navarro. O sea, se podría hacer incluso hasta una misma charla de cada personaje, ¿no? Pero sí, exacto, tienes razón, muchísima razón, en el cual nosotros tenemos que motivar a los jóvenes a de que este tipo de charlas, este tipo de acercamiento nos enriquece tanto a nosotros como personas que estamos tratando de acercar estos temas, como para ellos que se inspiren, que sirva de inspiración y que se pueden alcanzar grandes cosas, ¿no? Y ya no solamente pensarnos, o sea, ya no solamente creérnosla como siempre, sino es que créetela, no, empezar a hacer las cosas para que pues funcione, ¿no? Claro que sí, muchas gracias.
Gracias a ti, Laura. Y vamos ahora con nuestra segunda Laura, nuestra querida Laura Parrao, del Instituto de Astronomía. Adelante, Laura, por favor. Y yo quisiera que todos ustedes se abra ahora sí que un poco su mente a que están viviendo una época con muchos cambios y la ciencia va cambiando las definiciones conforme los conocimientos se adquieren. Voy a darles un ejemplo. Si ustedes se van a los textos de los griegos, existía la definición de planeta. Planeta era un cuerpo errante, porque veían esos objetos que se movían en el cielo. Si ustedes se van a la época del siglo XVII, aparece ya un segundo nombre en los objetos y se separan planetas y cometas. Cuando Galileo puede separar e identificar pues que Venus tiene fases y que Júpiter tiene satélites, aparece la palabra satélite. Observen ustedes que hay una estructura. El planeta es la masa mayor y los objetos que giran alrededor del planeta se llaman satélites, aunque sean del tamaño que sean, ¿sí? Chiquitos o grandotes son satélites. Si se van a Google y buscan los tamaños de Titán y buscan los tamaños de los satélites de Marte, Deimos y Phobos, pues van a ver que son tamaños muy diferentes, pero en ambos casos son satélites. En 1934 se descubrió Plutón y pues se consideró un planeta más, el noveno planeta. Déjenme retroceder a 1800, cuando estaban tratando de descubrir el planeta que debía de estar entre Marte y Júpiter, siguiendo la ley de Bohr. Era una teoría que establecía que ahí debería de haber un planeta más. Encontraron a Ceres, luego a Juno, luego a Vesta, y no decidieron que esos no eran planetas porque no les gustaba, sino que se dieron cuenta que había una estructura, un cinturón de asteroides. Y entonces pasaron a ser los asteroides, el cinturón de asteroides. Hay asteroides también, pues cerca de nuestro planeta. O sea, hay otros cinturones de asteroides. Por ejemplo, tenemos los asteroides troyanos antes y después de Júpiter. Tenemos asteroides, ¿sí? Cerca de lo que sería el planeta Tierra, y de ahí el proyecto NIR, que ayuda a determinar qué tan cerca pueden o no moverse estos objetos y que pudieran poner en peligro nuestra civilización. Observen que ya tengo cometas, planetas, asteroides, satélites. Y eran 1934 9 planetas. Plutón parecía ser del tamaño de la Tierra. Váyanse a las revistas de más o menos 1950 y van a ver que la definición de planeta va cambiando. Al principio, planeta era un cuerpo opaco que refleja la luz, pero se dieron cuenta que Júpiter y Saturno reflejaban una mayor cantidad de luz que la que recibían del Sol. Eso hizo que se modificara la definición de planeta. Conforme pasó el tiempo, empezaron a tratar de establecer unas características específicas que tuvieran esos 9 planetas. Una de las características que parecían tener todos era que todos estaban en un mismo plano. Otra era que sus órbitas eran concéntricas, o sea, ninguno cruzaba la órbita de otro, que era muy característico de los asteroides. Pero en 1978 empezaron a ver algunas rarezas en Plutón.
Observaron que Plutón tenía un satélite que era casi del mismo tamaño que el planeta, Caronte. Luego se dieron cuenta que Plutón tenía una órbita muy inclinada, lo que hacía que pues quedara fuera completamente del plano. Luego, en los años 80, se dieron cuenta que Plutón cruzaba la órbita de Neptuno, o sea que no cumplía con las definiciones de planeta. Pero, pues, trataron de conservarlo, considerando que, bueno, podía ser parte. Pero entre 1970 y el año 2000, se encontraron muchísimos objetos, los objetos transneptunianos, así se les llamó al principio. Posteriormente, esos objetos van a recibir el nombre de objetos del cinturón de Kuiper. Y Plutón fue el primer objeto que descubrimos de ese cinturón. Hay una estructura, si ustedes se fijan, la estructura del cinturón de asteroides es altamente densa, el cinturón de Kuiper es otra estructura altamente densa, en donde tenemos estos objetos. Podemos llamarle planetoide, podemos llamarle planeta menor, podemos llamarle asteroide como Juno, Vesta y Ceres, pero todos estos están formando parte de una estructura. Y hemos tenido que ir modificando las definiciones en la ciencia que vayan de acuerdo con los descubrimientos que los instrumentos nos permiten encontrar. A lo largo del camino, ustedes están viviendo una época donde van a haber grandes descubrimientos y en la medida en que podamos ir platicando de ellos, discutiéndolos, analizándolos, les vamos a abrir un panorama en el que ustedes puedan entender mejor qué están viendo y qué está viendo la ciencia, la investigación y los descubrimientos. Muchas gracias. Wow, genial, Laura. La verdad es que no nos cansamos de seguir aprendiendo de ti. Qué participación tan nutritiva para esta conferencia del día de hoy. Te agradecemos muchísimo que nos brindes la posibilidad de conocer un poco más y más datos acerca de estos temas tan interesantes. La verdad es que muchísimas gracias. George, es difícil decir algo después de que ha participado Laura, pero pues es parte de este bonito poder conocerla. Entonces, te toca dar algunas palabras al respecto de esta participación, que la verdad, excelente. Sí, no, bueno, es que, por ejemplo, cada vez, yo por eso al principio decía, que yo creo que también la ventaja de poder hacer estos puentes, de poder acercar estos temas al público en general, digo al público en general porque yo me incluyo en ese público, ya que, pues de no poderlos haber conocido a ustedes, a Mario, a ti, hermano David, y posteriormente conocer a Laura, que yo creo que también Laura fue una persona que pues impulsó muchísimo este amor que me surgió por la astronomía, y posteriormente pues la colaboración que hacemos con la Sociedad Astronómica de México, con el ingeniero Alfonso, que también pues ya se ha vuelto un gran amigo. O sea, con todas estas personas que vamos conociendo en el transcurso, pues va incrementando ese querer investigar, ese querer leer. Quiero confesarles a todos nuestros amigos que están del otro lado de la pantalla, a nuestros amigos de Facebook, que todo lo que yo les he platicado a lo largo de todo este tiempo que los hemos conocido, lo he hecho a base de lectura, ¿no? De hecho, a base de investigar y sobre todo de no creernos, desafortunadamente, actualmente, la era de la comunicación, lejos de ser como tal una herramienta, a veces pues era un obstáculo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Desafortunadamente,
En las redes sociales lo que más abunda pues es contenido para entretener, ¿no? Y en ese a veces nos encontramos con que pues personas con un mal juicio sienten la libertad de expresar su opinión acerca de ciertos temas científicos, en los cuales pues nada que ver con lo que es, ¿no? Nada que ver, o sea, digamos que ya se hacen cosas muy distintas. Por ejemplo, me topo mucho con definiciones de lo que son agujeros negros, ¿no? Que ellos fácilmente en redes sociales dicen, ah, pues es que son un puente a otra dimensión y bla, bla, bla. Y digo, no, pues no, no se debe de hacer eso, ¿no? Para empezar, todavía se sigue haciendo este estudio de estos cuerpos tan increíbles. Entonces, mi consejo, mejor dicho, así como nos dio esta pequeña, pues una extensión, Laura, de lo que fue esta pequeña charla, pues es que todo, anímense a leer, o sea, todo lo que ustedes vean, consúltelo primero con una fuente ya más confiable, ¿no? Ahora, no con esto les digo, ay, es que solamente crean en los libros, porque es muy complicado realmente adquirir un libro específico del tema o solamente para resolver una duda. La otra está, pues, dense un aventón a las páginas oficiales de la Universidad Autónoma de México, de las universidades, o sea, por ejemplo, de la Metropolitana, del Instituto Politécnico Nacional, o sea, páginas en las cuales vas a tener una mayor confianza en la información que se sube, porque obviamente está sujeta a una evaluación. No es solamente de que un estudiante o un investigador diga, ah, es que yo creo esto, lo voy a subir y ya. No, se somete a un filtro, ¿no? Para que podamos hacer consulta a nosotros que estamos investigando, ¿no? Entonces, aunado a lo que dice, lo que nos platicó Lau, solamente quisiera también invitarlos a que si vamos a explotar como estas redes sociales, pues hay que hacerlo de la mejor manera. Y si son medios electrónicos, pues adelante, aviéntense en sitios que son realmente fiables, ¿no? No solamente se queden con lo que a lo mejor estos videos que podían generar en YouTube, en distintas plataformas. Y pues, ¿por qué no? También, de vez en cuando piensen en adquirir un libro. No les estoy diciendo que solamente sea de astronomía. Puede ser del área de su interés, de química, de biología, pero yo creo que también una de las claves es de que nos seamos como una sociedad más lectora, ¿no? En ese aspecto. Efectivamente, George. Y pues retomar y hacer énfasis en esto que menciona Laura y que mencionas tú acertadamente, de que pues la respuesta muchas veces la vamos a encontrar en los libros y en las instituciones que nos brindan la información ya verificada. También hacer énfasis en que es una época de cambios, como bien dijo Laura, y pues es muy emocionante porque muchas cosas están cambiando. Recién hoy en la tarde estaba leyendo, o mejor dicho, estábamos en el curso de astronomía básica que imparte la doctora Herendia del Instituto de Astronomía, y nos mencionaba que hasta 2017 es cuando se comprueba mediante observación la existencia de los agujeros negros. Antes de esto, pues era teórico, ¿no? Entonces, todo esto está cambiando, todo esto se está escribiendo, todo esto se está debatiendo, y pues qué mejor que estar al pendiente de quienes lo están realizando, dígase los investigadores de de las distintas instituciones. Pasamos con algunas otras preguntas y algunos otros comentarios. Complementando el comentario de Laura de la Sociedad Astronómica de México, nos menciona que los dibujos del Tratado de Marte de Francisco Escalante y el Pidio López son de don Alberto González Solís, un gran personaje de la Sociedad Astronómica Mexicana, profesor del taller de óptica hasta que llegó a la edad de 97 años y le era muy complicado ir al examen. Personajes como él son esos personajes que forman escuela. Es importante siempre recordarlos y siempre mencionarlos. También tenemos una pregunta de nuestra querida Lía Celda Nieto, quien nos dice, ¿cómo le hacía José Antonio Alzate para hacer divulgación? ¿Para hacer qué, hermano? No entendí la última parte. Divulgación. La divulgación. Ah, no, pues es que ahí sí. De hecho, podríamos decir que fue uno de los principales personajes en poner en práctica el término divulgación científica, ¿no? Pongamos un poquito, es lo que les hablaba en un principio, un poquito de contexto en ese momento, lo que era la Nueva España.
Número uno, la educación pues estaba sujeta tanto a nivel económico y estaba también sujeta, era muy ligada a lo que era la religión, ¿no? O sea, no haciendo polémica, pero pues incluso pues la Universidad Pontificia de México pues era básicamente impartida por religiosos, ¿no? Entonces, desde ahí fue como que formando esa idea de, bueno, ¿por qué tiene que ser como el conocimiento de un sector privado? Ahora él, ¿por qué lo empieza a constituir como tal término de divulgación? Él sí fue hijo de una familia muy, tenía mucho dinero, vamos, o sea, tenía una muy buena posición social, lo cual le permitió mudarse de lo que es actualmente Ozumba a la Ciudad de México para poder seguir sus estudios. Entonces, él adquiere pues el nivel de bachiller y pues continúa como tal haciendo sus estudios, pero con un enfoque más de lo que necesitaba la sociedad en ese momento, ¿no? Desafortunadamente, para que él pudiera pues entender cómo funcionaban ciertos fenómenos, tenía que atenerse a adquirir, en ese momento sí era adquirir sí o sí los libros que estaban en Occidente, en Europa. Entonces era muy complicado, ya que los libros que se escribían en Europa pues estaban en idioma francés, en italiano. Entonces, y ahí es donde empieza como tal su perfil de divulgador, porque lo primero que él hacía era traducir esos libros y ponerlos al alcance, ¿no?, de la sociedad mexicana, o lo que en ese momento pues era la Nueva España, por medio de las gacetas de México, ¿no? Estas gacetas que pues tenemos, si se vienen después de esta pandemia y tienen a su bien visitarnos en Ozumba, en la Casa de Cultura José Antonio Alzate tenemos pues un compendio de estas gacetas en las cuales a tal cual las escribió, las tenemos pues un compendio de estas gacetas y pues literalmente pues esta traducción de los libros que él adquiría de Europa en estas gacetas que pues él ponía al acceso a la comunidad o a la población aquí en la Nueva España, ¿no? Entonces, uno de los principales objetivos de José Antonio Alzate era pues poner todo ese conocimiento que estaba del otro lado del charco, como decimos vulgarmente, al acceso aquí en la población de la Nueva España. Entonces, ahí fue su primer gran paso para hacer divulgación, para ser divulgador científico. Si bien en ese momento, pues no se le atribuyó como tal, o mejor dicho, él no se hacía llamar divulgador, porque él lo que hacía era, con sus palabras, así él decía, pongo el conocimiento del lado occidente para una herramienta en la Nueva España, ¿no? Gracias a todos los libros que él adquirió, pues pudo desarrollar sus inventos a tal grado, bueno, al día de hoy, pues uno de los inventos que más, pues nos va a llegar más familiarizado, pues es el sistema de desahogue del sanitario. O sea, este sistema del sapo, pues es gracias a un invento de José Antonio Alzate, ¿no? Y bueno, su papel como divulgador empezó, yo creo, o a mi parecer, en el poder traducir estos estudios que se hacía en Europa y ponerlos al alcance aquí en el territorio de la Nueva España. Excelente. De hecho, es sumamente importante tener el conocimiento al alcance. Una vez que uno tiene el conocimiento al alcance, puede explotar. De otra forma es prácticamente imposible. Y esa es una labor maravillosa. Nos dice Ian García desde la página de la divulgación, a quienes invitamos a que le den un me gusta para que nos sigan apoyando. Nos comenta, una excelente presentación, un enorme reconocimiento y agradecimiento a Jorge Valencia por complementar tanto científica como históricamente. Me encantó su presentación. Saludos a Laura por invitarme a la charla. En Google Maps, si te alejas demasiado, puedes visitar a los planetas del sistema solar y en Mercurio se pueden apreciar los cráteres con artistas mexicanos. Ahora voy a intentar buscar en Marte y el lado oculto de la Luna. Para quienes nos están observando, pues también hagan ese ejercicio para que ustedes mismos puedan observarlos. También Pablo Roberto González menciona, Jorge, muy buena información, felicidades. Y él nos está observando desde Arandas, Jalisco. Muchísimas gracias, Jorge. Lo mismo que Yesenia Anacleto, quien también manda muchos saludos.
Vamos a ver si existe alguna otra pregunta para que podamos compartirla contigo, Jorge. Hay muchísimas felicitaciones. Nos preguntan, ¿qué impacto ha generado el COVID en la divulgación? Y bueno, esas yo la voy a tomar un poquito más personal, por así decirlo. Yo te voy a contestar esa pregunta de manera individual hasta cierto punto, ya que ponerlo como en perspectiva. Si bien cuando te encuentras esta cohesión, esta unión entre personitas que nos agrada hacer esta actividad, pues te sientes muy acobijado, ¿no? Pero cuando estás solo, o mejor dicho, cuando no tienes la oportunidad de hacer estos lazos de amistad, de hacer estos puentes con otras personas, pues te puedes llegar a desilusionar un poco. ¿Por qué? La divulgación científica actualmente, y podría yo decirlo que lo viví, ¿no? Yo vivo en Ozumba de Alzate, como bien lo decía, un municipio de la parte oriente del Estado de México. Y si bien, aunque yo trabajo en una institución que se llama Casa de Cultura José Antonio Alzate, la divulgación científica hasta hace poco, pues era, de manera personal, yo decía que era como algo muy nuevo y sobre todo muy inalcanzable, ¿no? ¿Por qué? Porque muy difícilmente yo a esta edad, y sobre todo cuando era más pequeñito, cuando era más niño, desafortunadamente no tuve como tal el placer, o mejor dicho, esa magia de poder asistir a un evento de divulgación científica. ¿A qué me refiero? En nuestra comunidad todavía no era un concepto que se manejaba muy claro, por así decirlo, ¿no? Entonces, para mí, el ser científico realmente era algo como de, igual solamente los super cerebritos, los super con niños que sacaban puros 10 en la escuela y que mis amiguitos que les gustaban las matemáticas, esos eran los científicos para mí en ese momento. Decía, no, pues es que este amigo que domina las matemáticas, pues no manches, va a ser astronauta, ¿no? Pero desafortunadamente tú cuando no eres muy lucho para ciertas materias, pues te puedes llegar a desilusionar un poquito, ¿no? Fue lo cual en ese momento yo creo que esa es la importancia de hacer este tipo de escenarios, de hacer este tipo de actividades, porque cuando llegas tú ya como de esta parte del lado de ser divulgador de la ciencia y llegas a una escuela y le cambias la perspectiva a un compañero, a un amigo, a un niño, pues sin tú saberlo ya sembraste esa semilla, ¿no? Ahora, ¿qué nos trajo el COVID? Desafortunadamente lo que nos quitó pues es esa convivencia de manera física. Es muy distinto que nosotros podamos hacer una observación de vía remota que pues nosotros hacemos el esfuerzo, ¿no? Nosotros hacemos ese esfuerzo porque pues a lo mejor no podemos ir a la delegación de cierta comunidad o a su centro histórico de cierta comunidad, pero nosotros nos esforzamos y pues adquirimos una cámara SSD y ponemos el telescopio y a las 9 de la noche, esto se los cuento como anécdota con mi buen amigo Mario, que pues ya tenemos todo listo y de repente se nubla, ¿no? Entonces te echa para abajo todo lo que ya tenías planeado. A las 9 de la noche, cuando ya anunciaste en tu página de Facebook de la NUIT Divulgación, o también un gran saludo a nuestra gran amiga Zaira, que desafortunadamente las 2 veces que hemos querido hacer una transmisión del eclipse lunar, las 2 veces se nubló. Y pues es algo que te llena de impotencia porque tú lo mínimo que quieres hacer es pues de manera virtual, ¿no? Acercarnos a nuestros amigos que están en la página de Facebook, pero es un reto muy complicado, a tal grado de que ha llegado a desilusionarnos un poquito, ¿no? A desilusionarnos en el aspecto de que decimos, chíjole, pues nos fue una semana de larga investigación y algo que nosotros quisiéramos como que se aprovechara al 100%, no tanto en el número, ¿no? Pero ver cómo esa expresión de acercarte a la comunidad y decir, wow, yo de aquí soy, nos hemos encontrado de que vamos a una escuela con 10 alumnitos y de esos 10, 2 se quedan súper enamorados con nosotros, ese trabajo ya está hecho. Pero ahorita, desafortunadamente, con el tema del COVID es algo muy complicado, fue
periodo de adaptación de meses, porque si bien empezamos con toda la actitud, pero adaptarnos fue muy difícil, ya que pues dominar la plataforma de Zoom. Incluso les podemos platicar que aquí del lado del equipo de la NUIT Divulgación teníamos muchísimas fallas en la transmisión de las conferencias, ya que el audio, el video se nos pasmaba y nos quedábamos así, y ya decíamos, no, ¿por qué no hablas? Pues es que porque ya la conexión no nos da. O sea, nos hemos topado de que también la conexión a internet, desafortunadamente, pues en México no es como la mejor, y mejor me callo porque pues David sabe de ese chiste local que si hablamos mal de cierta compañía, no sé qué pasa que nos tiran atrás, se pausa todo, pero vamos, son retos que debemos de enfrentar, ¿no? Como tal, y sobre todo yo creo que el primer obstáculo que podríamos poner en este COVID sería nuestra mentalidad, ¿no? No tanto la enfermedad como tal, porque pues por eso nos estamos cuidando, por eso debemos estarnos cuidando, por eso debemos respetar las medidas de sanidad, pero yo creo que el primer tope sería el mental, de que decimos de mucho esfuerzo, si vemos que no rinde frutos, pues te puedes caer, te puedes decir, bueno, pues entonces mejor me espero cómodamente a que termine la pandemia y retomo las actividades, pero no, así no es, porque la ciencia es absolutamente necesaria para que podamos salir de este confinamiento. Y pues tope siempre va a haber. Aquí lo que siempre debemos de hacer pues, es la mentalidad, ¿no? De que debemos hacerlo y de dar lo mejor de nosotros para poder superar esta pandemia juntos. Y tanto nosotros como creadores de este contenido y ustedes que se dan el tiempo de reunirse en estas salas, pues lo estamos haciendo. Es la sinergia que se debe de hacer para que la divulgación de la ciencia pues sobreviva a esta pandemia. Efectivamente, creo que la pandemia más bien vino a reforzar y a brindarnos nuevos caminos. Y pues es bien interesante. Y lo que tú mencionas de que se nubla, pues es parte del show. Entonces, si vas a entrarle a la astronomía de aficionado y pretendes que siempre haya cielos hermosos, pues no. Pero también se llegan a disfrutar los cielos nublados. No se preocupen que para eso tienes que hacer la astronomía en conjunto con las personas que quieres y las personas que están interesadas en el tema y te pones a platicar acerca del mismo. Entonces, nunca hay pierde. Una pregunta más y quizá la última de la noche para ya no alargarnos tanto. ¿Quién elige y en qué se basan los nombres de los astros y cráteres? Vale, bueno, como les decía yo en el transcurso de la pequeña charla, los encargados es netamente la Unión Astronómica Internacional, que como lo dice su nombre, está conformada por astrónomos de todo el mundo. No solamente hay mexicanos, no solamente hay estadounidenses, franceses, no, es una colaboración a nivel mundial, ¿vale? Es como un comité. De hecho, la semana pasada cuando estuvo Silvia Torres, y bueno, de nuevo me siento muy orgulloso de decir que estuvo con nosotros en la NUIT, la primera mexicana astrónoma, o que recibió el doctorado de astronomía, la primera mexicana que recibió ese título de doctor en astronomía, pues fue ella, Silvia Torres, y llegó a ser presidenta de esta Unión Astronómica Internacional. Ella nos hablaba que eran cerca de, pues no sé, de 2,000 colaboradores, ¿no? Me parece, en esta Unión Astronómica Internacional, y hagan de cuenta que pues es eso, lo someten como a votación. ¿Saben qué? Ponemos este tema sobre la mesa, hay que discutirlo, sus pros, sus contras. Es por eso que el debate más acalorado fue el tema de los planetas, ¿no? No por nada fue mucha la noticia de que Plutón, y ya con la información que nos complementó Laurita, pues no por nada estaba como al rojo vivo ese debate, ¿no? De que, ay, pues es que cómo vamos a quitar a Plutón del planeta, pero pues todo este debate lo llevan estas personas que están preparadas, que son astrónomos, que son físicos, que son matemáticos, o sea, hay de todo en esta Unión Astronómica Internacional. Ellos son los encargados de darle nombre a todos los astros, constelaciones, bueno, de todo lo que tenga relacionado con el tema de la astronomía del espacio. Ellos, este comité es como el encargado de darle estos parámetros, ¿vale? Ahora, bueno, ese es quien los formó. Ahora, no todos los parámetros se aplican en lo mismo. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, tomemos el caso de Mercurio. De Mercurio, pues creativamente los astrónomos, y vuelvo a lo mismo, yo creo que se dan cuenta que los astrónomos como tal, a veces somos un poquito
con los nombres no tan, pues como no tan creativos, por así decirlo. O sea, nosotros decimos lo más sencillo es lo que nos va a servir, o para que hay bastantes cosas en astronomía que lo más sencillo a veces es como, pues lo más indicado para poder referirnos a ciertos astros. Ahora, de Mercurio, por ejemplo, pues a alguien se le ocurrió, y no quisiera como mentirles bien el dato, por ejemplo, del nombre de la persona que dijo, estaría padre o sonaría muy bonito que los cráteres de impacto de Mercurio pues tengan el nombre de qué, a ver, ¿de qué se me ocurre? Ah, pues de todos los artistas a nivel internacional, ¿no? Fue muy distinto a lo que se aplicó de la estrella que les platicaba de Tonatiuh, de HD 104-985, que eso no fue porque una persona lo propusiera, fue porque la Unión Astronómica Internacional fue la primera dinámica que hizo a público abierto. En su página como tal puso, a ver, se encontró una estrella con un exoplaneta que lo está orbitando, vamos a someter a votación los nombres. Entonces ahí es cuando entró un mexicano o un aficionado, mejor dicho, a la astronomía, se encontró con la publicación en la página de la Unión Astronómica Internacional y la empezó a replicar. Oigan, ¿saben qué? Pues está llevando a cabo esta votación, pues hay que unir esfuerzos todos para que se quede con un nombre mexicano. Entonces lo que este aficionado propuso era en honor a estos dioses de nuestra cultura, que era Tonatiuh y Mesli, que era el sol y la luna. Muy curiosamente dijeron, pues si es un exoplaneta, es un astro que está en órbita de esta estrella, pues obviamente pues es una luna, entonces lo que a nosotros lo vamos a convertir pues es Tonatiuh y Mesli, ¿vale? Entonces va a depender del cuerpo que esté en discusión para nombrar, ¿no? Porque incluso cuando nosotros podamos encontrar un objeto, que yo estoy bien seguro que si ustedes se dedican pueden llegar a encontrar un objeto y ustedes lo buscan y resulta que es algo nuevo o algo que todavía no ha sido nombrado, pueden hacer esa propuesta a la Unión Astronómica Internacional. Se somete a una investigación, si realmente es un objeto nuevo, si no está ya catalogado, etcétera, etcétera. Y si cumples con todos esos requisitos, tú puedes nombrar como tal ese astro, ¿no? Entonces, es un poquito como de que se someta específico a cada cuerpo, ¿no? Por así decirlo. No es como un criterio en general. No es como de, es que todo tiene que ser parejo. No, es específico a cada caso. Excelente. Muy bien, George, pues como todo en la vida, todo lo que empieza termina. Y estamos llegando al final de esta tarde de tertulia y vamos a pasar a la parte de la entrega de la constancia por esta excelente charla. Y como ya es una tradición, es importante que esto se realice por parte de nuestra querida Laura Parrao, que para nosotros es todo un honor. Laura, por favor. Sí, como no, con todo gusto. Jorge, Sí. a nombre de la NUI de divulgación, colaborando con el Instituto de Astronomía de la UNAM, otorga el presente reconocimiento a Jorge Valencia Toriz por su excelente presentación a distancia, Astro con sello mexicano. México, 25 de enero del 2022. Firma al calce David Martínez Luna, presidente de la NUI Divulgación. Abajo aparece la pleca con las instituciones que están colaborando y a las cuales les agradecemos su participación. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Astronomía, CENDAP, Bachillerato Alfonso Reyes, el Grupo Predice, la NUIT de Divulgación, la Sociedad Astronómica de México, la Red Mexicana de Radiotelescopios, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, el Instituto de Ciencias Nucleares, el Instituto de Geofísica, la Casa de Cultura José Antonio Alzate, la Sociedad Astronómica de Zacatecas. Colaboran también con nosotros la Red de Educación Continua, de la que soy parte como coordinadora del Instituto de Astronomía. Celebramos este año, 2022, Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible y el 120 aniversario de la SAM. Cuídense mucho y sigan con nosotros
descansando y tranquilamente viéndonos desde la sala de su casa. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. David. Muchísimas gracias, Laura, y muchísimas gracias a ti, Jorge, por esta hermosa tarde de tertulia entre amigos, que la verdad fue muy grata y pues nos trajiste muchos datos interesantes y que nos permiten seguir investigando. E invitarlos a que se queden con nosotros en las distintas actividades que se van a ir desarrollando a lo largo del año y mencionarles que la siguiente tarde de tertulia tenemos el placer de presentar una conferencia que lleva por nombre Galaxias y que está a cargo de nuestro gran amigo Sergio Daniel Andrade, quien nos visitará el siguiente martes, que ya estamos en febrero, y pues ya vamos con todo para este segundo mes del año, y pues así va a ser a lo largo de todo este año, que vamos a tener la oportunidad de participar con todas estas instituciones y grupos que Laura ya tuvo a bien mencionar. Invitarlos a que sigan en Tardes de Tertulia y también en estas semanas, o mejor dicho, en estas actividades que se realizan a lo largo de toda la semana, en las distintas páginas de los diferentes instituciones y organismos que conforman este esfuerzo en conjunto y del que estamos muy orgullosos de formar parte. Por último, y no menos importante, dar las gracias a todos los que están detrás de quienes estamos al frente, o mejor dicho, en las cámaras, porque realmente todo este trabajo que se realiza no podría ser posible sin la participación de todos nuestros compañeros que realizan un trabajo bastante arduo porque podamos realizar estas actividades. Un enorme aplauso y un gran agradecimiento para ellos, porque la verdad es que sin ellos no seríamos nada. Particularmente a nuestro querido Mario Arturo Nieto Butrón, Lía Nieto Butrón, quienes nos ayudan, o mejor dicho, colaboramos todos en conjunto para que todo esto pueda ser posible. Y pues a todos los que forman parte de la familia de la... Por mi parte también ha sido todo y pues nos despedimos. No sin antes decirles que vean aquel manto celestial salpicado por gotas de rocío, de ese mismo rocío del que están forjados los sueños, y así pues forjen los propios. Se despide de ustedes su amigo José David Martínez Luna. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Y los esperamos ver mañana a las 8 de la noche con la Sociedad Astronómica de México en la conferencia. David. Cierto. Sí, es verdad. El día de mañana tendré el placer de estar en la sala. Y pues la conferencia lleva por nombre Un horizonte de sucesos, luz y sombras, un horizonte de sucesos. Los esperamos porque va a ser bastante grato volver a la sala y poder compartir con todos ustedes. Gracias.